Ok. Así que los apóstoles reciben su entrenamiento básico. Jesús es su profesor, no solamente durante su ministerio, sino también durante sus 40 días. Y ahora están listos para salir a la batalla. Los discípulos se prepararon en el aposento alto, oraron como nunca, estudiaron las escrituras, arreglaron las reseñas. No hay nada peor que dos soldados peleando uno con el otro. Tienen que estar en la misma página. Tenían que enfocarse en el enemigo, no en uno y el otro. Ahora, ¿qué se requiere de un soldado para que sea un buen soldado? Tiene que entregar su voluntad sin reservas a su oficial. Tiene que hacer lo que el oficial le dice. No puede decirle al oficial, no, pero yo creo que se puede hacer mejor que eso. No. El soldado obedece las órdenes del que lo está dirigiendo. Yo pregunto, ¿los seguidores de Jesús estaban vestidos de toda la armadura de Dios? En Efesios 6. Sí, no los mandó al campo de batalla así, sin nada. Los entrenó, los armó con la armadura de Dios y fueron a restarle súbditos al ejército de Satanás. Es bonito pensar de esto como en términos militares, ¿verdad que sí? Nuestra misión es sencillamente decirle a la gente, mira, tú estás en el ejército perdedor. Si tú te quedas ahí, vas a morir con el perdedor. Así que ¿por qué no te unes al ejército del ganador? Esa es la razón por la cual estamos aquí. Ahora, hablemos de la cadena de mando de Dios. Dios tiene una cadena de mando. Ya lo mencioné, pero déjeme mencionar de nuevo. En Apocalipsis 1 al 3, Dios le da el mensaje ¿a quién? El testimonio de Jesucristo que Dios le dio. El Padre le da el mensaje a Jesús de Apocalipsis. Jesús luego se lo da ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque para cada iglesia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que es Padre, Jesús, Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo le da el mensaje a Juan, pero ¿a través de quién? Enviando a su ángel, dice allí. ¿A quién? A Juan. ¿Y luego qué hace Juan? Juan a las 7 iglesias. Y luego, ¿qué debe hacer la iglesia? Las 7 iglesias no son 7 iglesias, pues sí fueron 7 iglesias literales allá en Asia Menor, pero en realidad las 7 iglesias representan toda la historia de la iglesia cristiana y sus características, según el Espíritu Profecía. Es decir, que la iglesia son los soldados que deben salir a pelear la batalla. Ahora, fíjense esta cita de Primeros Escritos, página 230. ¿Quién le dio el mensaje a Juan? ¿Cuántos de ustedes creen que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes eran esos santos hombres que salieron a hablar? Segunda de Pedro 1:21 dice, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, ¿quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a Juan? Pero eso no es lo que dice Apocalipsis. Entonces, el Espíritu Santo obró a través de quién? El ángel. Fíjense lo que dice esta cita de Primeros Escritos, página 230. El ángel del cielo llegó majestuosamente a Juan, reflejando en su semblante la excelsa gloria de Dios. Reveló a Juan. ¿Quién le reveló a Juan? Pero el Espíritu Santo lo inspiró. Reveló a Juan escenas de profundo y conmovedor interés en la historia de la iglesia de Dios y le presentó los conflictos peligrosos que habrían de sufrir los discípulos de Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen que la hermana White fue inspirada por el Espíritu Santo? Levanten la mano si creen que la hermana White fue inspirada. Pero ¿quién le dio el mensaje?
la hermana se refirió muchas veces a mi ángel, mi mensajero. Fue el ángel que le dio la información a la hermana White. Pero la inspiración fue del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo está haciendo a través del ángel. Hay una cita en esa matutina de la hermana White, a fin de conocerle, página 57, es una tremenda cita. Hay una palabrita en inglés, una expresión en inglés que es muy difícil de traducir, pero yo he tratado de traducirla correctamente. Ella escribió: por medio del ministerio de los ángeles, al Espíritu Santo se le habilita para obrar sobre la mente y el corazón de la gente humano para atraerlo a Cristo, quien ha pagado el rescate por su alma a fin de que el pecador sea rescatado de la esclavitud al pecado y a Satanás. La expresión es donde dice, el ministerio, por medio del ministerio de los ángeles, al Espíritu Santo se le habilita. En inglés la expresión, si alguien sabe inglés, es is enabled. Se le habilita o es capaz. A través del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo es capaz de obrar sobre la mente y el corazón humano. Ahora vamos a leer algunas citas de la hermana White aquí sobre el papel que jugaron los ángeles en el día del Pentecostés. ¿Quién creen ustedes que dio el don de lenguas en el día del Pentecostés? Recuerden, hay viento, hay llamas de fuego, allí. ¿Quién dio el don de lenguas en la Torre de Babel? 2 ángeles. ¿Y será que los ángeles también tuvieron una función muy importante en el día del Pentecostés? Yo sé que esto es diferente que lo que generalmente hemos pensado, pero no contradice, no estoy enseñando ninguna herejía, porque en realidad el Espíritu Santo está haciendo su obra. Él es general. Fíjense esta cita. Se encuentra en la matutina Mi Vida Hoy. Yo la traduje porque a veces las traducciones, como yo sé muy bien inglés y también español, a veces las traducciones hay que hacerles un pequeño ajuste. Me da la impresión de que a veces los traductores estaban trabajando muy rápido. Y cuando uno traduce, uno tiene que sentarse y evaluar, y claro, toma mucho tiempo. Dice, cuando se viva la verdad con sencillez en todo lugar. Escuchen esto. Cuando se viva la verdad con sencillez en todo lugar, Dios obrará por medio de los ángeles como lo hizo en el día del Pentecostés. Tremenda cita. Los corazones serán transformados tan decididamente. ¿Quién hará la transformación? ¿El Espíritu Santo a través de qué? De los ángeles. Los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina como se representa en el descenso del Espíritu Santo. Aquí hay otra. Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Escuchen bien. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales parecidas a las que hubo después del día del Pentecostés. Conecta los ángeles con el Pentecostés. Hermana White le dio este consejo a los padres. Todo el cielo está interesado en su salvación. Y ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Los ángeles estaban involucrados en el día del Pentecostés. El día del Pentecostés, Jesús desató a toda la hueste celestial para arrebatarle a Satanás lo que Jesús había ganado legalmente en la cruz. Los discípulos habían pedido el poder y cumplido con las condiciones. Yo pregunto, ¿va a suceder lo mismo cuando descienda la lluvia tardía? ¿Será que los ángeles van a estar involucrados también cuando se derrame la lluvia tardía? Amén. Ahora lo voy a comprobar con la hermana White. Maranata, página 210, es una matutina de la hermana White. Antes que sea completamente terminada la obra
y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Y luego una cita que yo traduje, que viene de lo que era la revista adventista en tiempos del hermano White, Review and Herald, enero 20, 1891. Miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles poderosos de Dios. Fíjese que se conecta el Espíritu con los ángeles en todas estas citas. Dice, ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a la hueste de Satanás. ¿Cómo es que el Espíritu Santo echa a un lado los poderes de Satanás? Por medio de la hueste angélica. La obra del Espíritu Santo no se limita a los 10 apostólicos. No está confinada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña. Su campo misionero es el mundo. Pero los instrumentos, ¿el Espíritu Santo tiene instrumentos? Sí, son los ángeles. ¿Y los ángeles obran a través de quién? No, los ángeles obran a través de quiénes. Nosotros. Ahora viene esta parte. Dice, otra vez, la obra del Espíritu Santo no se limita a los 10 apostólicos, no está confinada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña, su campo misionero es el mundo, pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo, aquellos que creen en su nombre. Es por medio de estos portadores de luz que el Evangelio ha de ser llevado a todas las naciones de la tierra. Qué citas tan espectaculares estas, si tan solo las practicáramos. La obra se terminaría. Cuando hay un reavivamiento y reforma entre el pueblo de Dios, vamos a ver cosas impresionantes. No se van a convertir. Hacemos una campaña evangelística, bautizamos 20 o 30. ¡Oh, gloria a Dios! Sí, gloria a Dios, porque cada alma de esa Cristo hubiera muerto por esa sola alma. Pero el Espíritu de Profecía dice que vienen días cuando miles y miles van a ser convertidos en un solo día. Va a pasar como sucedió con Jonás. Solo que el evangelista se enojó por las conversiones. Imagínense un evangelista hoy que se le bautice 1000 personas. Dice, ¡ay, Señor! ¿Por qué? No. ¿Ustedes creen que Jonás estaba lleno del Espíritu Santo? Claro que estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue y predicó. Porque 120,000 personas oyeron el mensaje, se arrepintieron y cambiaron su conducta. Ahí dice que cambiaron su conducta. Esa es la reforma. Reavivamiento es su conversión. Reforma es el cambio en su conducta por haber sido reavivados. Tenemos un tema completo sobre reavivamiento y reforma. No puede haber, escuchen, reforma sin reavivamiento es legalismo. Usted trata de reformar su vida sin estar reavivado. Usted es como los fariseos, que se portaban bien pero no les salía del corazón. Pero el otro extremo, la otra zanja, es la idea de que Cristo me salvó y mi conducta no importa. Se necesita nacer de nuevo, se necesita resucitar de la muerte espiritual y entonces la conducta reflejará eso. Por eso la hermana White dice, ¿qué significa reavivamiento? Usted no puede reavivar lo que ya está reavivado. Un reavivamiento es una restauración de la vida, nacer de nuevo. Y entonces la conducta lo va a reflejar. La conversión es la metamorfosis. ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. Sin embargo, la mariposa antes fue gusano. ¿Y cómo fue que el gusano se convirtió en mariposa? El gusano se propuso de que iba a cambiar. No, por un milagro.
que se llama metamorfosis, por un milagro divino que los científicos ni siquiera son capaces de explicar. Ahora me estoy adelantando a la lección sobre reavivamiento y reforma. La hermana White dice en una cita del Conflicto de los Siglos que cuando una persona se convierte, el borracho ya no es borracho. El que maltrataba a la mujer ahora la trata como un caramelo. La vida cambia. Pero no porque nos propusimos a cambiarla por nuestra fuerza, sino porque hay un nuevo principio en nuestro corazón, por haber recibido a Jesús y al Espíritu Santo. Ahora, noten esta cita entonces. Hablemos de los milagros de Jesús. ¿Quién hizo los milagros de Jesús? Ve, ya están acondicionados ustedes. ¿Sabe que yo pensaba por mucho tiempo, antes que empecé a estudiar esto, yo llevo años estudiando esto, estudien el último capítulo, no sé si vamos a llegar al último capítulo del manual, pero el capítulo es vital. La primera parte del capítulo yo demuestro que muchas cosas que en la Biblia se le atribuyen a Jehová, en realidad lo hizo un ángel. Donde yo empecé este peregrinaje a través de la Biblia fue leyendo la historia de cuando Caín se ensañó con Abel. Y yo leí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, 6 y 7, a donde dice Dios a Caín. Dice, Jehová Dios le dijo a Caín, si haces bien, no serás aceptado. Si no haces bien, el pecado está a la puerta. Pero la hermana White en Patriarcas y Profetas dice que Dios condescendió para enviar un ángel para decirle esas palabras a Caín. Y wow, qué interesante, ¿eh? Y luego me puse a buscar en otras historias de actos milagrosos en el Antiguo Testamento. Siempre Dios, Jehová Dios, obrando por medio del ángel. Y no es excepción los milagros de Jesús. Fíjense esta cita de la hermana White, que se encuentra en El Deseo de toda la gente, es página 117. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios, el poder es del Espíritu Santo, por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de los mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Las bendiciones nos llegan de Dios a través de los ángeles. Los ángeles subiendo y bajando sobre la escalera. ¿Sí? Gracias por eso. Fíjense la siguiente cita, Deseado de toda la gente es 4:92. Bueno, voy a pasar por alto la que dice lugares celestiales, porque esa básicamente tiene el mismo que la cita que acabamos de leer. Pero ¿recuerdan la experiencia de la piedra que se colocó frente a la tumba de Lázaro? ¿Quiénes colocaron la piedra enfrente de la tumba de Lázaro? No colocaron la piedra. La gente puso la piedra. Pero ¿quién removió la piedra? Por mucho tiempo yo pensaba, y sin deseo de ser irreverente, que Dios dijo abracadabra. Y la piedra así se movió. Pero luego encontré esta cita del Espíritu Profecía. Ya no creo eso. Ya no creo que cuando un enfermo era sanado, era porque la palabra que habló Jesús volaba por el aire y se le metía allá. Dice, Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase. Y habría obedecido su voz. Si paramos allí, dice, a ver, que la piedra sí se hubiera movido. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la quitasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra. Así que si Jesús hubiera dicho, muévete piedra, el ángel hubiera movido la piedra.
Ahora yo pregunto, ¿quiénes retienen los vientos de las pasiones humanas? Perdón, pero es el Espíritu Santo. ¿Quiénes retienen los 4 vientos? El Espíritu Santo. Porque es cuando el Espíritu Santo se retira, ¿ve? Los vientos se sueltan. Pero ¿a través de quiénes está reteniendo los vientos del Espíritu? 4 ángeles a los 4 ángulos de la tierra. ¿Están entendiendo este concepto? Hay 4 ángeles a los 4 ángulos, reteniendo los vientos. Cuando dejan de retener los vientos, se está quitando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo usa a los ángeles para retener los vientos. Cuando ya no retiene los vientos los ángeles, el Espíritu Santo se retiró. Ahora, vamos a leer, tal vez una sola cita vamos a leer sobre esto, porque tengo varias citas sobre quién retiene los vientos y cómo se retienen los vientos. Vamos a leer en la página 65 del manual la primera cita. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que restringe ahora mismo, está siendo retirado del mundo. ¿Quién restringe? El Espíritu de Dios. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, siguen uno al otro en sucesión presurosa. La ciencia procura explicar la causa de todos estos fenómenos. Por ejemplo, el cambio climático. ¿A qué le atribuyen el cambio climático? Demasiado uso de petróleo, estufas de gas, demasiados aire acondicionado. A eso le atribuyen el cambio climático. Pero la Biblia nos dice que el cambio climático viene por causa de la pecaminosidad de la raza humana. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos es que de continuo el mal. Dios dice, antes del diluvio, dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Cuál fue el cambio climático más grande que menciona la Biblia? El diluvio. Y era porque estaban usando demasiado petróleo. ¿Cuál fue el segundo cambio climático más grande que menciona la Biblia? No fue Sodoma y Gomorra. Fue los 3 años y medio que no llovió en los días de Elías. Y la razón era que estaban usando demasiadas estufas de gas. Por eso, aquí en esta cita, la razón por la cual menciono esto es porque la hermana White dice, las señales que se acrecientan en nuestro alrededor, acaba de mencionar huracanes, tormentas, tempestades, incendios, inundaciones, y luego dice, las señales que se acrecientan en nuestro alrededor, anunciando el pronto regreso del Hijo de Dios, se le atribuyen a toda causa menos la real. Los científicos dicen, estas son las causas. No, la maldad del hombre es la causa. Ahora sigue diciendo, los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas se están restringiendo. Pero un momentico, ¿acaso no leímos al principio la cita, el Espíritu de Dios es el que restringe? Y ahora dice, los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas están restringiendo los 4 vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados en sus frentes. Pero cuando Dios les diga a sus ángeles que suelten los vientos, que están reteniéndolos porque el Espíritu Santo todavía está obrando sobre los corazones humanos, dice, habrá una escena de lucha que la pluma más fecunda no podría describir. Y tiene otra cita, la hermana White, a donde ella dice que cuando Dios retire su espíritu de este mundo, Satanás tendrá control total sobre los impenitentes.
Ahora Satanás no tiene total control sobre su gente. Gracias a Dios. Pero cuando se retire el Espíritu Santo, Satanás va a tener total control sobre los perdidos. ¿Pueden imaginarse cómo será vivir en un mundo donde Satanás tiene control total sobre todos los malos? Por eso la hermana White dice claramente aquí, habrá una escena de lucha que la pluma más fecunda no podría describir. Nosotros pensamos que el mundo está mal hoy, no hemos visto nada comparado a lo que viene. Por eso tenemos que hallar refugio bajo la sombra del Omnipotente. Aliarnos con Jesús. Tener comunión con Él con oración todos los días. Estudiar su palabra, pedir señas. Habla, Señor, que tu siervo oye o que tu sierva oye. Arreglar las diferencias que hay entre nosotros, que son por tonterías, en realidad. Ser un solo cuerpo. Satanás tiene temor cuando él ve que el ejército de Dios se une. Porque Satanás dice, si yo puedo dividir el ejército de él y puedo unir el mío, tengo la victoria ganada. Entonces no le demos gusto a él, estando con un ejército dividido y Satanás uniendo el de él. Ahora sigamos. No sé a qué horas hay que terminar esto, pero seguimos adelante. Vamos a la página 66. Última cita de la página 66. Sus ángeles están comisionados para velar por nosotros. ¿Quiénes velan por nosotros? Los ángeles. Y si nos sometemos a su custodia, entonces en cada ocasión de peligro estarán a nuestra diestra. Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras acciones. ¿Acaso esa no es una obra que hace el Espíritu Santo? Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando sean llevados ante tribunales, no piensen en lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a dar las palabras. Sigue diciendo, en esta forma, nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e inconsciente, para llevar a otros a Cristo y al mundo celestial. Aquí hay otro, esta cita me encanta. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. ¿Quién no podía obrar en él? El Espíritu Santo. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios, arrojados por manos angélicas. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Por manos angélicas, dice aquí. Aquí hay otra cita. Me encanta esta cita. Yo pregunto, ¿está Dios personalmente en todas partes? No, personalmente no. En persona no. Eso no es bíblico. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en todas partes. No, Señor. Yo pregunto, ¿Dios ya sabía lo que nosotros íbamos a orar desde la eternidad? Entonces Él tiene que estar aquí para escuchar la oración. No. Dios vive en un eterno presente. Todo delante de Él, todo está ocurriendo ahorita como si estuviera pasando ahora mismo. Es diferente que nuestro concepto, porque nosotros somos esclavos del tiempo. Nosotros somos prisioneros del tiempo. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Para Dios es todo presente. Por eso es que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque era tan cierto que iba a ocurrir. Dios estaba viéndolo como si estuviera ocurriendo en ese momento. Él está viendo toda la historia al mismo tiempo. Y un ejemplo de eso es en Génesis 17, versículo 4, donde Dios le dice a Abraham, yo te haré el padre de muchas naciones. Esa era la perspectiva temporal de Abraham. Yo te haré, porque todavía no lo había hecho. Pero en el siguiente versículo, Dios dice, te he hecho padre de muchas naciones.
Y usted dice, bueno, pastor, está tal vez esa interpretación, esa exégesis, como que es medio estirada. Pues el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, citó este versículo y dice que Dios considera las cosas que no son como si fueran. Y cita estos versículos como prueba. Lo que pasa es que nosotros, el pasado, presente y el futuro, Dios lo está viendo todito ahora. Y en el debate que tuvo el Señor Jesucristo con los saduceos sobre la resurrección, les presentó el caso de 7 hombres que se casaron con la misma mujer. Porque uno murió sin descendientes, entonces, porque el hermano, si el hermano moría sin descendientes, tenía que casarse con la esposa para darle descendencia, para darle hijos. Y los 7 se casaron con la mujer y ninguno le dio hijos. Entonces los saduceos le preguntan a Jesús, muy capciosamente, le dicen, ¿de cuál de los 7 hermanos será mujer en la resurrección? Porque ellos no creían en la resurrección. Yo tengo todo un tema donde analizo esta experiencia. En el relato, como se encuentra en Lucas, porque se encuentra en Mateo y se encuentra el relato también en Lucas. El Señor Jesucristo les dice, aunque ustedes dicen que creen solo en los 5 libros de Moisés, porque los saduceos solo creían que los 5 libros de Moisés eran inspirados. El resto del Antiguo Testamento no. Ellos sabían que los ángeles, ellos no creían en los ángeles tampoco. Así que ángeles se mencionan en muchas otras partes del Antiguo Testamento, pero solo aceptamos los escritos de Moisés. Y dice, Moisés nunca habló de los ángeles ni habló de la resurrección. Así que no lo podemos creer. Y entonces Jesús le dice, pero yo les voy a comprobar de los mismos escritos de Moisés, que Moisés creía en la resurrección. Y entonces el Señor Jesucristo le citó el Éxodo 3, donde Dios le dice a Moisés, cuando ya Abraham, Isaac y Jacob habían estado muertos por centenares de años, le dijo, yo soy el Padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No dijo, yo fui mientras estaban vivos. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y se identificó Dios con el nombre, yo soy. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo comprueba eso que Moisés creía en la resurrección? Cuando Jesús terminó su conversación con los saduceos, terminó diciendo estas palabras. Para Él todos viven. No para nosotros sabemos. Moisés sabía que Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Pero un Dios que vive en un eterno presente no tiene que esperar hasta que resuciten, porque Él lo ve como si está ocurriendo delante de sus ojos en este mismo momento. ¿Cuán seguros podemos estar de la resurrección? Para nosotros es una esperanza, para Dios es un hecho. Eso es reconfortante. Es decir, Dios vio la resurrección de Abraham, Isaac y Jacob como si estuviera ocurriendo en el momento cuando Moisés estaba hablando en la zarza ardiente. Impresionante. Bien, vamos a leer esta cita tremenda de Ministerio de Curación 3:25. ¡Oh! Llegó la ley. Bueno, vamos a terminar aquí y entonces en la tarde vamos a terminar las 4 páginas que faltan. Queremos mantenernos de acuerdo al horario. Al fin y al cabo hay que ir a comer la comida que perece. Bueno, vamos a tener una oración. Pónganse de pie, han estado sentados mucho tiempo. Y yo en la comida me voy a sentar, porque he estado parado mucho tiempo. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos consuela, tu palabra nos fortalece, tu palabra aumenta nuestra fe. Te pedimos, Señor, que tú continúes bendiciendo nuestro estudio, no solamente como una tarea académica, meterlo en nuestra cabeza, sino que nosotros vivamos de acuerdo a lo que estamos estudiando, que lo implementemos, que seamos soldados en el ejército de Jesús para restarle
soldados a Satanás para que se unan al ejército de Jesús. También pedimos que bendigas la comida de la cual vamos a participar, que pueda nutrir nuestros cuerpos. Te damos gracias por darnos tanta variedad para comer. Así que acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De los que pusieron el cimiento de nuestra fe, nos olvidé.